Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando el video. Hoy vamos a analizar la guía 18 para lenguaje y literatura en segundo año de bachillerato. Si nos damos cuenta, ya es de las últimas guías que vamos a estudiar, son 20 guías, solo nos quedaría faltando la 19 y la 20. Espero que vayan progresando con éxito, que vayan muy bien, que siempre me den su apoyo y que, como les digo siempre, por favor, si no se han suscrito, me hagan ese enorme favor de suscribirse. Si tienen alguien con quien compartir los videos, por favor, compártanlos, se los voy a agradecer un montón. Por favor, activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba nuevos videos en el canal, a ustedes les caiga el aviso. También pedirles que por favor, me dejen su like y además de eso, que no se salten los anuncios. Porfa. Los anuncios duran bien poquito, pero con verlos ustedes me ayudan mucho a mí. Eso es lo que les quería pedir. Y vamos a pasar entonces a el desarrollo de la guía. Nos ubicamos en el cuadro de contenidos, estamos estudiando la unidad 7, literatura salvadoreña. Dentro de esta, el romanticismo y el costumbrismo en la literatura salvadoreña. Los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión son el análisis crítico del discurso periodístico. También vamos a estudiar la información visual y la información no visual que interviene en la comprensión de un texto. Y finalmente vamos a poner en práctica la planificación de la lectura y la autoevaluación del comportamiento del lector. ¿Qué se espera de nosotros al terminar esta guía? Se espera que se pueda elaborar un plan de lectura personal. Establecido esto, podemos pasar ahora sí a desarrollar las actividades. Tenemos la actividad 1 que le indica que debe leer la siguiente información referida a la publicidad. En la información se le da a conocer que la publicidad es una forma que emplean ya sea las personas, empresas, instituciones u organizaciones que tienen como finalidad vender algo. La publicidad la ocupan para promover sus productos. Dentro de la publicidad, para hacer esa promoción, emplean un discurso persuasivo, es decir, un discurso orientado a convencer al receptor. Este discurso está orientado a motivar la compra. Eso independientemente de que el cliente potencial en ese momento, previo a ver la publicidad, haya querido o no obtener aquel producto. Por esta razón se recomienda que como consumidores, como receptores de la publicidad, tengamos una actitud crítica frente a todos los anuncios publicitarios, que podamos analizar los elementos y mecanismos de persuasión que estos utilizan, ya sea que estos elementos sean escritos, como por ejemplo los eslogans, o visuales como las imágenes, los colores, e incluso auditivos como la música. Entre estos elementos que puede usar la publicidad tenemos los estereotipos. Los estereotipos sabemos que enmarcan un ideal de persona, un ideal de ese ser humano que se quiere ser. La publicidad establece estereotipos de belleza, de género, estereotipos raciales, de poder, de felicidad, de supremacía, entre otros. Además, dentro de las necesidades, ellos se encargan de crear e imponer una necesidad de llegar a usted a través de lo que usted requiere para generar en usted ese deseo de compra. Tenemos por acá la definición de estereotipo. Estereotipo es entendido como una idea generalizada, como una persona o un grupo de personas que pertenecen a un conglomerado quiere o quieren llegar a ser o debe o deben llegar a ser respectivamente. Establecido esto, podemos responder en el cuaderno las preguntas que se nos plantean respecto de la información anterior. La primera pregunta le cuestiona acerca de cuál es el propósito o finalidad de un discurso publicitario. Para explicar el propósito o finalidad de un discurso publicitario, diremos lo siguiente. El discurso publicitario es utilizado por las personas, empresas o instituciones con la finalidad de promover la venta de un producto o servicio, logrando que el cliente potencial genere la necesidad
de adquirir ese producto o servicio, aunque realmente esa necesidad solo exista en su mente. Luego tenemos el punto 2. El punto 2 le cuestiona acerca de a qué se refiere el texto cuando habla de estereotipos. En cuanto a esto, vamos a afirmar que los estereotipos funcionan como modelos a seguir. Es una imagen ideal de lo que se debe ser, como ya decíamos en la definición. En este caso, se generan estereotipos como modelos ideales de cómo entender y ver la belleza, cómo se percibe la raza, la concepción de la felicidad, el poder, entre otros. En el punto 3 le piden que desde su punto de vista usted responda por qué es importante una postura crítica ante un anuncio publicitario. La postura crítica es necesario dado que permite que podamos poner en duda el mensaje que nos quiere transmitir la publicidad, evitando de este modo que por credulidad adquiramos productos o servicios que nos pueden resultar poco útiles o hasta innecesarios. Hemos completado la actividad 1 y podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que usted analice y explique el estereotipo o necesidad del producto o servicio para influir en las personas a comprar a partir de los siguientes ejemplos de anuncios publicitarios. Tenemos el primer anuncio, es de un tipo de chocolate. El chocolate se llama Emperador y tiene un eslogan o una frase que dicta de la siguiente manera: nuevo empaque, mismo sabor. También tiene acá una especificación del agregado del chocolate, que es avellana, y el nombre del chocolate es Emperador. Respecto a este, vamos a decir que el publicista ha tratado de influir en el consumidor con este anuncio, ya que en él se juega con los colores. Hay una combinación de colores de la naturaleza, el color café y el color verde. También el nombre del producto transmite una sensación de poder y el eslogan hace ver al comprador potencial que el producto conserva su identidad a pesar del cambio de empaque. En el segundo anuncio publicitario, un anuncio sobre detergente, los publicistas han buscado estimular a las amas de casa a comprar este producto, pues les proponen dejar su ropa más blanca, incomparablemente blanca. Luego tenemos el jugo de naranja. En el caso del jugo de naranja se hace uso de los colores llamativos, se juega con las imágenes, vemos por ahí detrás del bote unas naranjas, colores, dibujos de hojas, el texto que está ahí distorsionado para llamar la atención, y transmite también al consumidor ese mensaje de ofrecer un producto 100% natural, aunque en realidad esto no se cumple. En el último anuncio publicitario, que es de un dispositivo electrónico, un teléfono móvil, el publicista transmite al cliente potencial la sensación de estar a la vanguardia de la modernidad, de ser único. Además, utiliza colores llamativos pero sobrios y modernos, con la finalidad de llamar la atención del receptor de la publicidad. Hemos terminado la actividad 2, vamos con la actividad 3. En la actividad 3 lo que se le pide es leer el siguiente esquema para comprender el sentido de un texto visual o no visual. Y tenemos el esquema acá. El título del esquema es Factores que intervienen en el proceso de lectura. Dentro de estos tenemos los elementos visuales y los elementos no visuales. Dentro de los elementos visuales vamos a considerar todos los elementos que percibimos, obviamente, a través del sentido de la vista. Fundamentalmente palabras escritas, o sea, texto escrito, que contiene un anuncio publicitario, dibujos, imágenes, ilustraciones, entre otros que acompañen la lectura. Entre los elementos no visuales podemos considerar aquellos elementos que evocamos o inferimos cuando leemos el texto, como marco de referencia, conocimientos previos, figuraciones o imaginaciones que entran en juego para darle sentido al texto y así reconstruirlo en nuestra mente. Es decir, los elementos visuales son aquellos que podemos ver, así de sencillo, y los elementos visuales son aquellos que nosotros originamos a través de nuestra imaginación
y nuestro proceso mental de análisis que ponemos en práctica al leer esos textos publicitarios. Analizado el esquema, podemos pasar a la siguiente actividad. En este caso es la actividad 4. ¿Qué se le pide? Se le pide leer el siguiente texto. Tenemos el mismo fragmento de la guía 16, me parece. Es un fragmento del cuento La loba de Francisco Gavidia. En esta parte lo que se hace es una descripción de la finca en la que vivió Francisco Gavidia durante su niñez. Se inicia el cuento. Es Cacahuatique, que modernamente se pronuncia y se escribe con toda vulgaridad, Cacahuatique, un pueblo encaramado en las montañas de El Salvador, fronterizas a Honduras. Por ahí nació el bravo general don Gerardo Barrios, que siendo presidente de la República, más tarde se hizo en Cacahuatique una finca de recreo, con 2 manzanas de rosales y otras 2 de limares, un cafetal que llegó a 900 sacos y una casa como para recibir a la presidenta, mujer bella y elegante por extremo, un vasto patio de mezcla, una tría y una pila para lavar café, una acequia que charlaba día y noche al lado de la casa, todo construido en la pendiente de una colina, arriba, y de modo que se dominaban de ahí las planicies, las calles y vericuetos del cafetal cuando se cubría de azares, en que se veía descender por los caminos casi perpendiculares a los leñadores con su haz al hombro, por otro lado los montes. Habiendo leído el fragmento del cuento La loba, podemos responder a los que se nos pregunta, pero antes vamos a analizar lo que se nos dice acerca de Francisco Antonio Gavidia Guandique. Se dice de él que fue un escritor que despertó la conciencia salvadoreña. Era autodidacta, polifacético y humanista. Establecido esto, podemos responder las preguntas que se nos plantean. ¿Qué se nos pide? Reconoce el apoyo visual y no visual del texto anterior. Registra las respuestas en tu cuaderno, estableciendo entre elementos visuales y elementos no visuales. Dentro de los elementos visuales, lo primero que vamos a tratar de establecer es de qué trata el texto. Acá se le pide que explique con sus palabras. El texto relata cómo Gerardo Barrios, siendo presidente de la República de El Salvador, se mandó a construir una majestuosa finca y en el texto se desarrolla una descripción detallada de dicha finca, dando a conocer que esta es tan bella que es digna de recibir a la presidenta, una mujer muy hermosa y elegante. En el punto 2, dentro de los elementos visuales, se nos cuestiona cuáles son las palabras de origen náhuatl que encontramos en el texto, que busquemos el significado en internet. Acá yo solo les tengo la palabra cacahuatique, que significa cordillera de los cacahuatales y de los huertos de cacao. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cuáles son las palabras cuyo significado usted desconoce. Se le pide que busque ese significado en el diccionario. Dentro de las palabras que no se conocen tenemos tría, ya lo habíamos investigado antes, pero por ser una palabra de poco uso, vamos a definir que tría consiste en quebrantar mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Tenemos también el concepto de acequia, definido como una zanja o canal pequeño que conduce agua, especialmente para el riego. También tenemos el concepto vericuetos, ustedes lo pueden identificar acá en el texto. Vericuetos se define como un camino estrecho, tortuoso, accidentado y generalmente alto por el que difícilmente se puede andar. En el punto 4 le cuestionan acerca de cuáles son las partes de la finca. Las partes de la finca que se mencionan son 2 manzanas de rosales, 2 manzanas de limares, un cafetal, una casa y un vasto patio. Hemos completado la primera parte de las preguntas en cuanto a los elementos visuales. Ahora vamos a analizar los elementos no visuales. Para identificar esos elementos no visuales, en el punto 1 se le pide que, orientándose por las partes que tiene la finca, que usted las definió en el punto 4 de los elementos visuales, usted responde a cuáles son los elementos que le hacen tener un olor dulce y aromático
a la finca. Dentro de esto vamos a mencionar que esas partes que hacen tener un olor dulce o aromático a la finca son, por ejemplo, los rosales. Los limares difunden olor, pero en este caso sería más un cítrico, y también el cafetal difunde su olor. Luego tenemos el punto 2. En el punto 2 se le pide que a partir de la información del texto usted infiera el nivel económico de la familia que compró la finca, la familia de Francisco Gavidia. De acuerdo a lo que se dice en el texto, la familia debió ser de un nivel económico bastante alto para poder de esta manera adquirir una finca que se describe en ese mismo texto como muy lujosa y extensa. En el siguiente punto, el punto 3, se le cuestiona acerca de qué quiere decir el autor cuando menciona la siguiente frase: una acequia que charlaba día y noche al lado de la casa. El autor trata de hacer referencia a lo siguiente: dado que las acequias son canales de riego por los que corre agua naturalmente, estos producen ruido. En este caso, se entiende que por esos canales corría agua día y noche, y por esta razón había un ruido permanente durante el día y durante la noche. Por eso, de manera metafórica, se dice que la acequia charlaba día y noche. En el punto siguiente se le cuestiona acerca de cuáles son las palabras que indican el nivel de altura de la finca. La expresión completa que indica el nivel de altura de la finca es la siguiente: todo construido en la pendiente de una colina, arriba, y de modo que se dominaba de ahí las planicies. En el punto 5 le piden responder cuál es la intención comunicativa del texto. La intención comunicativa del texto de Francisco Gavidia es describir la finca en la que él mismo vivió durante algunos años de su niñez. Hemos completado la actividad 4, podemos proceder a realizar la actividad 5. En la actividad 5 se le pide redactar en su cuaderno un breve proyecto de lectura, valorando su propio hábito de lectura a partir de los siguientes pasos. Para el primer paso le piden establecer un propósito o objetivo de lectura. Este puede ser que usted pueda pretender leer por placer, por simple gusto, puede ser que usted quiera leer para buscar información o por una tarea académica. Recomendación: acá le sugiero que haga su propio plan de lectura porque naturalmente no va a tener los mismos intereses que yo. Yo le voy a dar el ejemplo de cómo hacerlo, pero sí le recomiendo hacer su propio plan de lectura. Bueno, en el primer punto, donde se pide establecer un propósito u objetivo de lectura, dado que este puede ser por placer, por gusto, por buscar información o por una tarea académica u otro motivo. En mi caso, yo leo por muchos motivos. Yo leo por tareas de la universidad, yo leo por trabajo, para mis clases, yo leo para los videos de YouTube y leo por diversión en vacaciones. Y por esto yo voy a establecer mi plan de lectura por placer, asumiendo que me estoy refiriendo a la lectura que hago en las vacaciones, cuando tengo un poquito más de tiempo. Entonces, mi propósito en este punto va a ser definido como por placer. Si usted hace su propio plan, posiblemente si no quiere colocarle por placer, le puede colocar que por tareas académicas, por buscar información, entre otros motivos. Hemos definido esto, en mi caso, ya dije, va a ser placer. Ese propósito va a ser placer. En el punto 2, se le pide organizar, clasificar y planificar los libros que usted desea leer. Que se fije un plazo para cada libro según la velocidad de su lectura y el tiempo asignado para leer. Acá el plan lo debe hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, yo voy a leer un libro en vacaciones del año, las de diciembre, que se llama Vientos de invierno. Corresponde a la saga Juego de Tronos de
George Martin. Por favor, si han oído esta saga, me comentan ahí, me lo colocan en los comentarios si han leído esta saga, si han escuchado de ella, si la han leído, me dicen qué les pareció. La verdad es que así primordial son 5 libros. Ya leí 4, me falta el último, pero hay otros libros agregados. Pero sí, de la saga en sí son 5. Cada libro tiene en promedio de que 800, 600 y algunos hasta más de 1000 páginas. Entonces sí son bastante extensos, por lo cual uno se debe hacer un programa. En vacaciones yo trato de leer al menos 3 horas diarias. Le dedico a un libro y lo estoy terminando por ahí en un mes. Entonces, para este libro yo voy a establecer. El libro es Viento de invierno de la saga Juego de Tronos de George Martin. Recomendación, usted mencione el nombre de su libro, establezca si pertenece a una saga. Una saga es una colección en la cual tiene relación un libro con otro, es como una sola historia distribuida en varios libros. Y mencione también al autor. Luego determine en cuánto tiempo va a leer ese libro. En mi caso pretendo leerlo en un mes. Si no estoy mal, el libro tiene una extensión más o menos como de unas 900 páginas y voy a dedicarle al menos 3 horas diarias. Usted va a definir si esas 3 horas son por la mañana, si son por la tarde o son por la noche. En mi caso, yo leo por la noche porque es más tranquilo, es más fácil de concentrarse. Si me queda algún otro espacio del día, también lo aprovecho, pero más que nada en la noche. Solo decir algo, para los lectores que disfrutamos el leer, a veces el horario se vuelve un poco más flexible. Es decir, si yo empiezo a leer que, por ejemplo, a las 8 de la noche, yo he decidido que van a ser 3 horas, pero la lectura me atrapa, posiblemente llegue a tomarme un poco más de tiempo para continuar leyendo. Bueno, establecido esto, pasamos al siguiente punto. En el siguiente punto se le pide identificar el tipo de lector que usted es. Dentro de esto debe evaluar sus características. Debe establecer si lee un libro despacio. En mi caso yo creo que no soy un lector rápido ni soy un lector lento. Estoy como intermedio. Avanzo a un ritmo moderado en la lectura. Le piden establecer también si lee un libro a la vez o lee varios. Igual, en mi caso, a veces me enfoco en un solo libro para concentrarme en ese libro y terminarlo rápidamente. Y algunas otras veces estoy leyendo otros libros al mismo tiempo. Y no los confundo al momento de leerlos todos. Le piden detallar si es de un solo género o de varios. Es decir, si se enfoca en un solo tipo de libros, como por ejemplo que novelas de ficción, o puede ser que usted prefiera las historias de amor, en fin. Si usted prefiere un género específico, lo debe establecer o determinar que puede leer cualquier género. En mi caso, yo soy más de leer clásicos de la literatura como Cien años de soledad, El señor presidente, El viejo y el mar, La Ilíada y la Odisea. Todas esas que le mencioné obviamente ya se leyeron. Y también me gusta mucho la ficción. Por esto es que me he apasionado de esta saga de Juego de Tronos, porque es del género de ficción. Además, también he leído otros libros como Ana Frank. Bueno, no me puedo dar no puedo dar ese libro por leído todavía no lo he terminado, pero sí lo tengo casi terminándolo. Y bueno, sería eso. También le preguntan que si tiene dificultades para concentrarse. En mi caso, al momento de leer, trato de estar sola, sin distracciones y no me es tan complicado concentrarme. Le preguntan si cambia de libros constantemente, es decir, si no se mantiene en uno solo. En mi caso no, llevo prácticamente 5 años leyendo esta saga porque lo que hago es leer un libro
un libro por año. En el momento en que me queda tiempo, a final de año, leo uno de los libros y si tengo tiempo comienzo el otro. Así que soy bastante constante a leer. Le piden también definir si lee para analizar, para comentar o para compartir. Bueno, en el caso que les estoy planteando de la lectura por placer, yo leo para disfrutar naturalmente esa lectura. La finalidad es, sí, analizar un poco para comprender lo que se me está tratando de comunicar y trato de visualizar e imaginar los hechos que se me están relatando. Es como que me hiciese una película en la mente. Ya cuando se lee para las tareas de la universidad, obviamente se lee para aprender. Y cuando leo para mis clases o para los videos, leo para compartir. Pero en este caso específico es mero placer, tratando de analizar, visualizar e imaginar los hechos que se me están relatando. Con esto queda detallado el plan de lectura, como yo lo haría, pero usted debe hacer uno propio ya que no tiene las mismas costumbres y los mismos gustos literarios que tengo yo. Les dejo ese ejemplo. Con esto concluiríamos la guía 17 para la semana 17 de la fase 3 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Nuevamente solicitarle que si no se ha suscrito al canal todavía, por favor se suscriba, que me deje el like en el video, que si puede compartir este video con otras personas, por favor lo comparta, que no olvide activar la campanita de notificaciones si todavía no lo ha hecho, esto le servirá para que cuando yo suba nuevos videos al canal, a usted le caiga el aviso de que hay un nuevo video en el canal. Pedirles siempre que no me abandonen y informarles que en vacaciones pretendo nutrir un poco más el canal con videos, por ejemplo, de matemática y otro contenido y pedirles que estén pendientes siempre de eso. Además, por favor, no se salten los anuncios. Son bien cortitos, pero si ustedes se quedan ahí a observarlos, me ayudan mucho. Eso sería todo entonces. Feliz día o feliz noche. Bendiciones.